Estimados amigos, muy buenos días. Les saluda el pastor Gelman Gómez. Bienvenidos una vez más. Nos encontramos en nuestro episodio de estudio sobre el reino de Dios. Hoy es nuestra tercer episodio de nuestra serie del reino de Dios. Estoy muy emocionado porque todo lo que el Espíritu Santo ha estado mostrando, todo lo que me ha estado enseñando en estos últimos días que quiero compartir con ustedes, es la manera extraordinaria con la que Dios quiere que usted y yo entendamos por revelación del Espíritu Santo la realidad del reino. Hay dos reinos, el reino de este mundo y el reino de Dios. Y usted y yo, como hijos de Dios, lavados con la sangre del Cordero, desde el día que abrimos nuestro corazón y permitimos que Jesús se convirtiera en nuestro Señor y Salvador, el reino de Dios se activó en nosotros. Yo puse varios pasajes aquí en la sección de chat para que usted los lea. Con base en esos pasajes nosotros vamos a estar hablando hoy, ¿sí? Hay varios pasajes. El primero está en el Evangelio de San Lucas capítulo 17, versículos del 20 al 21. Dice así: preguntado por los fariseos, estaba en una conversación. Siempre los fariseos andaban interrogando y tratando de buscar alguna forma de que Jesús se equivocara. Es decir, la idea de ellos no era aprender, la idea de ellos era criticar cualquier comentario que el Señor hiciera. Y en este evento del capítulo 17, lo puse aquí en el versículo 20, dice: Jesús había estado hablando sobre la venida del reino de Dios a la tierra. Y su venida, la venida de Jesús. Recuerden que en Juan 10:10 Jesús dicho, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Jesús vino a establecer el reino de Dios. Él es el reino de Dios. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Él es la cabeza de la iglesia. Él le dijo a los apóstoles antes de ascender al cielo: toda autoridad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Por tanto, de la autoridad que yo tengo, dije, por tanto, id y haced discípulos. No como nosotros lo entendamos, no como nosotros creamos que es, sino id y haced discípulos y enseñadle todo lo que yo os he enseñado. Muy bien. Ahora, en esta ocasión en particular, a partir del versículo 20 que tengo aquí, dice: preguntado por los fariseos ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre nosotros. Cuando Jesús ascendió al cielo, nos dio el Espíritu Santo, lo delegó los primeros 12 discípulos. Y durante toda la historia del reino de Dios, recuerda que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y de esa manera podemos decir: su reino de Dios está activo en cada creyente. Y es de vital importancia. Y varias cosas vamos a estar desarrollando. Vamos a hablar sobre la autoridad del reino de Dios. Vamos a hablar sobre la autoridad que yo tengo como hijo de Dios, como miembro del reino de Dios. Y cómo puedo yo actuar de manera que las promesas que Dios ha consignado en las Escrituras son para mí. Recuerden que Dios habla de que todas las promesas en Cristo Jesús son sí y amén. Sí y amén. Entonces vamos a estar estableciendo parámetros bíblicos que nos permiten levantar nuestra mente, renovarla. De hecho, el apóstol San Pablo, al escribir a los romanos sobre el reino de Dios y sobre toda la iglesia, siempre establecía esto. Usted lo encuentra en Romanos capítulo 12, versículos del 1 al 2. No os conforméis a esta cultura. No os conforméis a este siglo. Usted y yo tenemos que entender que pertenecemos a otro reino, el reino de Dios. Y los dos reinos están de continuo en guerra. Usted debe entender eso. Usted está en guerra porque el reino de Dios está avanzando y el reino de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire que gobierna el mundo, al cual de eso hablaremos también, se le fue otorgado cuando Adán cometió traición y le entregó la autoridad y el dominio a Satanás. De eso hablaremos. Por eso es importante que usted conozca del reino de Dios y algunos aspectos. Primero, necesitamos renovar la mente. Segundo, la Escritura me dice que el reino de Dios está con nosotros. Ahora, quiero que vayan conmigo al libro de Isaías.
El profeta Isaías, este es un versículo que por lo general se lee en Navidad. No sé por qué, pero se lee en Navidad. Y dice en Isaías capítulo 9, del versículo 6 al 7. Son las características del reino de Dios a través de Jesucristo en la tierra. Porque un niño nos es nacido hoy. Hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. El celo de Dios hizo esto por medio de Jesucristo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Cristo Jesús nosotros hemos recibido vida eterna. En el pasaje de hoy Jesucristo mismo dice que el reino de Dios está entre nosotros. Y si usted y yo somos miembros de Dios, ¿qué tiene el reino de Dios? La Biblia me dice que el reino de Dios está dirigido por Jesús. Él es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado, es decir, está hablando de un reino eterno, lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite. Su gobierno no tiene límites, ni la paz tiene límite. El gobierno de Dios es gobierno de paz, de manera que si nosotros estamos en conflicto, en ansiedad, en tribulación, en angustia, en depresión, yo creo que hay algo que nosotros estamos fallando en reconocer que nos pertenece como hijos de Dios en el reino de Dios. Y dice así: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el reino de David y sobre su reino, disponiéndolo en dos aspectos: disponiéndolo en justicia, en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El reino de Dios tiene dos aspectos prevalecientes: justicia y rectitud, juicio y justicia. Es decir, yo tengo como un reino de los hombres. De hecho, en la Biblia encontramos en el Antiguo Testamento que Jesús al pueblo de Dios, para darle una mentalidad de pueblo, sacarlo de la esclavitud, comenzó a darle regulaciones, leyes, reglas, estatutos, decretos, mandatos, mandamientos, para renovar la mentalidad del pueblo. Pero usted y yo sabemos que la única manera en que nuestras vidas puedan ser transformadas es cuando permitimos que haya un cambio en nuestro interior. Porque la escritura, Jesús hablando del interior, dice: no lo que usted come es lo que usted le va a trastornar la mente, no lo que usted come es lo que va a salir malo de usted, no, lo que usted come sale a la letrina, lo metaboliza su organismo, sino de adentro, porque de adentro salen los crímenes, las malas mentiras, toda serie de maldad salen del corazón. Por eso en Proverbios 4:23 me dice que por sobre todas cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Estoy hoy como corriendo porque hay varios pasajes que quiero cubrir y quiero que usted le preste atención. Tome notas, vea de nuevo el video junto con los otros dos videos anteriores para que juntos vamos caminando. El propósito es que usted y yo vayamos renovando nuestra mente y entender que nosotros, este es el reino que Dios nos ha dado. Dios nos ha llamado para vivir en su reino, y su reino tiene dos aspectos importantes: juicio y justicia. El reino de Dios es justicia. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, cuando dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. También añade diciendo que si nosotros hemos pecado para contra Dios el Padre, tenemos a Jesús, nuestro abogado, para con el Padre. Entonces, Jesús establece juicio y justicia en su reino. Él nos defiende, es nuestro abogado. Pero también nos ha dado autoridad, nos ha delegado autoridad. La Escritura me dice que el reino de Dios, Lucas capítulo 17, del 20 al 21, me dice: el reino de Dios no vendrá con advertencias, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios está entre nosotros.
Y si el reino de Dios está entre nosotros, el reino de Dios es un reino de justicia, es un reino de juicio. Tengo un Dios que nos defiende, tengo un Dios que me provee, tengo un Dios que tiene provisión para mi vida. Tal vez en estos momentos su vida no está llena de provisión y está más bien llena de dificultades, de falencias, de muchos aspectos que carecen en su vida, especialmente en la parte emocional. Hay ansiedad. Y mira, y la razón es esta: usted y yo hemos nacido en un mundo corrupto, donde se nos ha enseñado de que lo malo es bueno, lo bueno es malo, y todos los medios de comunicación y todos los medios posibles han estado estableciendo por siglos que esa es la manera de vivir, y así es el mundo. Y usted y yo no nos podemos conformar a la cultura, ni podemos traer la cultura del mundo en que nosotros nos hemos criado a la iglesia o al reino de Dios. Usted y yo hemos sido criados somos expertos en preocuparnos, somos expertos en andar con miedos y angustias, hasta el punto de que lo único que hacemos es, ya salimos de esta, que otra cosa peor nos vendrá. Siempre estamos maquinando como algo peor nos va a pasar. Pareciera que Dios no es suficiente, y esas cosas y toda esa mentalidad. Es decir, hay una serie de expresiones que como cristianos nosotros hemos aceptado. Dios sana a unos, Dios sana a otros. Dios no responde siempre. Dios dice sí, no o espera. O sea, nos hemos inventado una serie de clichés que nos han deteriorado. Por eso no confiamos plenamente en Dios. No confiamos en Dios. Siempre tenemos el pero. ¿Y qué tal si? Bueno, vamos a orar, pero... Y cuando hablamos de que se haga la voluntad de Dios, nos quedamos y no sabemos qué hacer. Y decimos, Dios está a cargo de todo. Y usted dice, bueno, Dios está a cargo de todo menos de mi vida. Una cosa sí es cierto. Usted y yo somos expertos en meternos en problemas. Porque hemos permitido que toda la mentalidad del mundo gobierne nuestra mente. De continuo estamos. Y por eso es necesario de que usted comience. Si Proverbio me dice que por sobre toda cosa guardada, yo debo guardar mi corazón. Yo creo que es hora de que tome en serio esto. ¿Con qué está alimentando usted su corazón? Déjeme decirle, si usted está alimentando su corazón desde primeras horas del día con las noticias del mundo, llenas de terror, de muerte, de guerras, de enfermedades, de maldad. Hay gente que tiene el hábito que van a visitar a un enfermo y de lo único que hablan es de las otras personas que conocen que se murieron. Se da cuenta y después de eso quieren orar. Después de haber sembrado un ambiente de muerte, de enfermedad, luego le dicen al paciente, ¿quiere que oremos por usted? Yo no creo que se vaya a sanar, porque lo único que han sembrado en su corazón es duda. Por eso tenemos que permitirle que el Espíritu Santo hable con poder a nuestro corazón. Ejecute los cambios que debe ejecutar. Y usted y yo tenemos que hablar un lenguaje diferente, el lenguaje de provisión, porque tenemos un gobernador que se llama admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y su imperio no tiene límite, ni la paz tiene límite. Entonces, si la paz de este imperio, del gobierno de Dios, no tiene límite, del reino de Dios, y el reino de Dios está lleno de justicia y juicio, eso significa que yo tengo una mala visión del reino de Dios. Porque no vivo ni en paz, ni conozco el juicio ni la justicia. ¿Sabe? Porque de continuo traemos del mundo mentalidades y la cultura del mundo y la incorporamos dentro de la iglesia. Recuerde, 2 Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Haz morir lo viejo. Tú tienes que renovar la mente. No os conforméis a ese siglo. No se conforme, hombre. Usted no ha sido hecho para mediocridades. Dios no lo hizo a usted para como una planta, crecer, morir, reproducirse y crecer, nacer, reproducirse y morir. No. Usted ha sido creado con un propósito especial. Tal vez lo ha escuchado miles de veces, pero ya no lo cree. Porque en sus ojos ven tragedia, escasez, pobreza. Porque ¿cómo puede uno pensar claramente cuando hay tanta pobreza? Y cuando se acerca a Dios, vamos a ver si Dios nos responde. Entonces, yo no me acerco a Dios con fe, me acerco a Dios con duda. Y recuerda lo que dice la Escritura, que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, estos temas nos van a dirigir y nos van a llevar a entender a qué tengo derecho yo en el reino de Dios, como hijo del reino de Dios.
La Biblia me dice en Romanos que usted y yo somos coherederos con Cristo del reino de Dios. Es decir, lo que Cristo heredó, yo también lo heredé. La autoridad del reino de Dios, también yo tengo autoridad delegada. Recuerden que cuando Jesús antes de ascender en Mateo 28, en los últimos versículos, id por todo el mundo y anunciad el evangelio, enseñándoles todo lo que yo os he enseñado. Es que durante los siglos la gente ha olvidado de enseñar lo que Jesús ha enseñado. Porque Jesús no dijo, y enseñen lo que ustedes creen que es, y enseñen lo que ustedes consideran que puede ser esto. No, enseñar lo que Él nos ha enseñado. Y cuando mantenemos esa tónica, le damos la oportunidad al Espíritu Santo a que traiga la revelación clara, límpida, transparente, poderosa, sanadora, restauradora, provisional de la palabra de Dios en nuestras vidas. De la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, lo que usted debe entender, que el poder de la lengua, dice la Escritura. La vida, aquí está la vida y la muerte. Usted o habla vida o habla muerte. Pero el reino de Dios, si es de justicia, yo lo tengo claro. El reino de Dios es justicia y juicio. Su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El reino de Dios no cambia, porque su rey no cambia. Entonces, para que usted disfrute del reino de Dios, tiene que empezar a creer en el rey. Porque si yo no creo en las palabras del rey, mi mentalidad es corrupta. Yo no voy a creer entonces lo que el Señor me diga. Mira, quiero que vayan conmigo, vamos a Marcos, el Evangelio de Marcos. Hay varias parábolas que usted encuentra aquí, pero quiero que en el capítulo 4, usted la conoce muy bien, la palabra del sembrador, la parábola del sembrador, muy conocida, todos hemos hablado mucho de la parábola del sembrador. Pero miren lo que dice Jesús a partir del versículo 11, y quiero que lo entiendan. Los apóstoles no entendieron al principio, los discípulos de Jesús no entendieron acerca de esta parábola. Sí, semilla, al sembrador se le va a sembrar y la semilla cayó en diferentes terrenos y produjo diferentes resultados. Y ellos le preguntaron, versículo 11, Marcos capítulo 4, versículo 11, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, el misterio del reino de Dios. ¿Dónde está el misterio del reino de Dios? Y les dijo, versículo 13, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo puedes entender? Si ustedes no entienden de estas parábolas, ¿cómo van a entender las otras? Le dice, los está regañando. Porque Jesús espera de que ellos estén atentos y recibiendo la palabra de Dios, de manera que puedan actuar de la misma manera que Jesús actuó. Juan 14, 12 dice que usted y yo haremos, o estoy parafraseando, usted y yo haremos todo lo que Jesús hizo, aún cosas mayores harán. Y todo lo que pidieres en mi nombre lo harán. Dice, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que mi gozo sea cumplido en vosotros. Todo, es decir, el reino de Dios es un reino de provisión en todas las áreas, en lo emocional, en lo espiritual y en lo físico también. Es decir, Dios quiere que usted y yo tengamos lo necesario y vivamos en abundancia. Recuerden que la Escritura me dice en el libro de Proverbios que la bendición de Dios es la que enriquece. No es una metáfora, es una declaración, es una verdad eterna. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, estas palabras tienen que calarnos en el corazón y tenemos que dejarlas, porque muchas cosas las hemos creído aquí en la mente, pero no han bajado al corazón. Entonces somos cristianos intelectuales y nos metemos en cualquier tipo de discusiones, y si a veces la gente arma peleas y disputas porque lo que usted dice yo no lo creo, porque lo que yo creo usted no lo cree. Y tratamos de imponer nuestra fe o nuestra intelectualidad, nuestra teología en la vida de otras personas. Pero independiente de eso, quítese eso por un instante. Y vamos a ver lo que dice la Escritura, porque Jesús va a revelar el misterio del reino de Dios. Y les dijo, el sembrador es el que siembra la palabra. ¿La semilla cuál es? La semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios que tiene que ser sembrada para que dé fruto, tiene que caer en terreno fértil.
Entonces la parábola del sembrador es acerca del sembrar la palabra de Dios en el corazón del hombre. La palabra de Dios, qué tanto fruto ha producido en su vida y ha transformado todo su ser. Entonces me dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Versículo 14, Marcos 4:14, el sembrador es el que siembra la palabra. La palabra de Dios yo la cojo y yo la dejo que penetre en mi corazón. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Les quita toda autoridad y los deja despojados y les siembra en su corazón palabras como que, ¿te das cuenta? Dios no te ayuda, Dios no te sana, Dios, y eso lo ha dicho desde el principio, y con eso convenció a Eva y a Adán y les arrebató y ellos terminaron entregándole el reino porque ellos recibieron la autoridad. Hablaremos de eso posteriormente, de la autoridad. Ahora, y estos son, el primero son los junto al camino, versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando reciben, han oído la palabra de Dios, al momento la reciben con gozo, ¿verdad? Y se gozan, son emocionales, van a un evento religioso, van cada domingo, van a la iglesia, disfrutan y esa parte no quiero hablar, pero las iglesias se han convertido más en una serie de espectáculos, un evento religioso cada domingo, y hay luces y la gente grita y bla, y se mueve y salta, pero saliendo de allí, sus vidas no reflejan el gozo ni la productividad, ni viven en la verdad del reino de Dios como deben ser, porque la iglesia no es un evento, la iglesia es usted y yo somos la iglesia, y cuando dejamos que la palabra penetre en nuestras vidas, está en nosotros en que dé fruto o no, porque mire, son las decisiones que ellos han tomado. Los que fueron sembrados en pedregales son los que han oído la palabra y al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces la mayoría de sus compañeros son no cristianos, y cuando ellos comienzan a hablar de la palabra de Dios, no resisten las burlas. Hay mucho cristiano que es un agente secreto, nadie sabe que son cristianos, tienen miedo, no viven en el reino, ellos viven a escondidas, y es un esfuerzo grande, consideran que tienen que hacer mucho sacrificio para poder vivir para Dios, y resulta que no es así. Ahora, esos son los que fueron sembrados entre espinos. Hay otro tipo de actitudes, los que oyen la palabra, pero los afanes de ese siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces son aquellos que cuando ven la gloria de Dios en sus vidas, que les está prosperando en lo que hacen, prefieren las riquezas al dador de las riquezas, y entonces se enredan en otra serie de cosas y eventualmente la palabra no da fruto. Vamos, 3 circunstancias aquí, pero hay buenas noticias. Versículo siguiente, el versículo 20. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. Los anteriores no la recibieron. Los anteriores 3 que menciona solo recibieron la palabra, solo la oyeron, pero no la recibieron. ¿Has estado recibiendo la palabra o solamente la has estado oyendo? Jesús me está diciendo el secreto, el misterio del reino de Dios. Este es el misterio del reino de Dios, uno de los misterios. Seguiremos hablando posteriormente de esto. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. ¿Y qué sigue a continuación? Y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Definitivamente no es suficiente con oír la palabra de Dios. Santiago nos advierte sobre eso. Sed proactivos, no sed solo oidores, sino hacedores de la palabra, porque el que solamente oye es igual al que se para enfrente de un espejo, se mira cómo es, pero pasando de ahí se olvidó cómo era. Usted oye, pero también recibe, y es el deseo de mi corazón que hoy reciba usted la palabra de Dios en su corazón, la aplique en su vida, medite en esto, que la manera para que yo pueda dar fruto no es suficiente con que yo oiga, tengo que recibirla. Cuando yo la recibo, ¿qué significa? Acepto lo que la palabra de Dios dice en mi vida. Ya no actúo conforme
a mi voluntad, sino conforme a su voluntad. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Porque la voluntad de Dios es prosperidad en todas las áreas de mi vida. Porque Jesucristo dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Mientras no recibas la palabra en tu vida, solamente te limites a escuchar, no hay libertad. Y si no hay libertad, ¿cuál es lo contrario de libertad? Prisión. Entonces son los problemas que yo tengo. Soy cristiano, pero tengo dificultades en entender, en creer la palabra de Dios. ¿Qué partes de la palabra de Dios usted no cree? ¿Qué aspectos? Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Usted lo cree? Y si usted todavía tiene dudas, yo le invito a que no solamente oiga la palabra, tómese su tiempo, recíbala, porque Dios tiene grandes cosas para usted. Esta semana hemos puesto pasajes, inclusive esta mañana pusimos pasajes. Hay uno en particular, y usted lo tiene que descubrir en la página, dice cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Oh, déjeme decirle que Dios tiene para usted cosas extraordinarias que jamás ha escuchado ni nadie se las ha dicho, pero que el Espíritu Santo quiere revelarle en su corazón. Cuando usted no solamente se limite a oír la palabra, sino a recibirla. Porque Dios lo llamó a usted, Dios lo creó a usted para que dé fruto. No hay otra manera de vivir para usted. Hay que renovar la mente. Hay que renovar la mente. Yo le invito a que usted le permita a Dios que renueve su mente. Hoy hemos hablado de la palabra de Dios, del reino de Dios en la palabra de Dios. Varios pasajes, recuerde, en Lucas 17, del 20 al 21, Jesús ¿qué dice? El reino de Dios está entre vosotros. Ahora leímos luego, y yo lo coloqué aquí también, Isaías, capítulo 9, versículos 6 al 7. Me habla, ¿quién es mi rey? ¿Cuáles son las características de mi rey? Él es conocido. ¿Cuál es su nombre en los cielos y en la tierra? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Su imperio y su paz no tienen límite. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. Él está estableciendo la clara diferencia entre el mundo y el reino de Dios. Y Dios quiere que usted reciba a plenitud lo que tiene preparado para usted. Y el pasaje que acabamos de leer en la parábola del sembrador, permite, y yo le invito, recibe la palabra de Dios, no se limite a escuchar, recibe la palabra de Dios y disfruta lo que Dios tiene para tu vida. Vamos a orar. La Biblia dice que si alguno invoca el nombre de Dios, será salvo. También me dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cuando yo confieso, hay una palabra legal, esto es legal, todas estas son terminologías legales. Cuando yo confieso, declaro, hago una declaración. Usted escucha el reino de Dios y cuando vamos a introducirlo grandemente dentro de la visión del reino de Dios, es un reino que está gobernado por leyes. Al igual que la gravedad. La gravedad es invisible y usted puede decir, yo no creo en la gravedad. Yo le invito que subas a la azotea y aunque usted declare, yo no creo. Mira, y el reino de Dios funciona todos los momentos, en cada momento. Todo nos ha sido dado. La semana pasada hablábamos eso. Y el apóstol San Pedro escribió, todas las promesas nos han sido dadas por su divino poder. Con toda gracia y bendición nos han sido dadas. Grandes y preciosas promesas nos han sido dadas. No dice se nos dará algún día. No, Dios responde siempre, siempre. Dios no está ocupado tratando cosas más importantes que las suyas. No, eso es un engaño del diablo. Desde el principio, Él ha estado diciendo, con que Dios te dijo. Y usted no puede seguir cayendo en esa trampa. Usted no puede seguir porque su vida es muy valiosa. Por eso vino Cristo a morir por usted y por mí. De tal manera nos amó que pagó el precio que nosotros no podíamos pagar para que usted y yo vivásemos en abundancia. Y Jesús lo dice, el diablo vino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida en abundancia. De este tema hablaremos también. Esto no es una parábola ni es una palabra figurativa. No, es una realidad. Él vino para hurtarte, matarte y destruir tus sueños.
robarte tus anhelos, tus finanzas, robarte tu futuro y destruirte, tu fe y tu caminar con Cristo. Por eso tienes que resistirlo. Y se resiste con la palabra. No escuches la palabra solamente. Mira que los 3 que escucharon la palabra no dieron fruto. El único que dio fruto fue el que, además de escucharla, la recibió. Y esa persona la llama Jesús. La palabra cayó en terreno fértil. Muchos escuchan la palabra de Dios. ¿Cuántos la reciben? El misterio del reino de Dios, ahí está. Yo se los voy a revelar. Y el misterio de Dios comienza allí. Reciba la palabra de Dios. Acéptala. Por eso yo lo invito a que usted acepte a Jesús en su vida. Y toda su palabra. Reciba. Dile así: Señor Jesucristo, tú has venido para invitarnos a formar parte de tu reino del cual tú eres rey. Yo reconozco mis pecados y todo lo que he pecado contra ti. Yo me arrepiento y yo confieso, como escrito está, que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme todos mis pecados y limpiarme de toda maldad. Yo confieso que he pecado contra ti y hoy me arrepiento. Perdóname y límpiame de toda maldad. Y quiero que tu reino venga a gobernar en mi vida. Yo te recibo como mi rey, como mi Señor y Salvador. Acepto la Escritura no solamente para oírla, sino para recibirla en mi corazón. Hoy recibo lo que me has enseñado. Toma mi vida. Yo me rindo ante ti. Tú eres mi Dios y yo tu siervo. Gracias, Señor. Amén. Si usted oró y recibió a Cristo, eres parte del reino de Dios. Ahora tu trabajo es oír la palabra y recibirla. Son 2 cosas, ¿verdad? 2 cosas. Oye y recibe el misterio. Jesús mismo lo dijo, es el misterio del reino de Dios. Hoy revelamos un misterio. Yo le doy gracias a Dios por su presencia. Gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir los videos. Gracias por visitarnos en nuestra página web de penidonline.life. Tenemos unos problemas técnicos con la universidad en estos momentos. Están arreglándolo. Y muy pronto se reactivará de nuevo. Gracias por sus oraciones. Necesitamos. Oremos por todos, unos por otros. Orad sin cesar. Vamos a seguir actuando porque Dios tiene grandes cosas para ti. Hermano, hermana, Dios le bendiga. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús desde Argentina. De Paraguay, una ciudad que se llama Morón, yo no la sabía. Esta semana nos han visitado de Irlanda de nuevo. Parece que más personas han estado llegando. Irlanda, Nueva Zelanda, en Francia estamos llegando. En Ámsterdam también hay una persona que nos escribió desde Ámsterdam. Miles de personas en Venezuela, en Argentina y en Uruguay estamos llegando bastante. En Colombia se está aumentando la audiencia y las personas están... mira, usted si está congregándose en una iglesia, sea miembro activo, bendiga su iglesia, diezmos y ofrendas. Usted es parte y de eso hablaremos porque Dios quiere bendecirle en esa área abundante. Seguimos en contacto, envíenos sus peticiones, seguiremos orando unos por otros, sus comentarios y juntos vamos adelante. Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en una nueva oportunidad. Amén y amén.